Y aquí estamos con Edu Barreto, él desde Asunción, Paraguay. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Edu. Gracias, Silvia. Ella papende asayé sería nuestro saludo. ¿Cómo está tu siesta? ¿Verdad? Porque en el Ajá, guaraní ajá. eh, hay como saludos con respecto a las horas del día y me tendrías que responder Iporá, que sería bien, Y o por A. estoy bien. Amo la Iporá. siesta, así es que es un extraordinario saludo. Yo también la hago aquí en Buenos Aires. Bueno, Edu, realmente, bueno, una alegría encontrarnos finalmente. Eh, Edu Barreto, en su aspecto de diseñador gráfico y docente, poeta, divulgador del trabajo poético, militante LGTB también. Pero quería comenzar charlando contigo, ¿cuál ha sido tu relación o cómo ha sido tu proceso en el tema del bilingüismo de tu país, guaraní-español? ¿Cómo ha sido el encuentro con la lengua, los desplazamientos y las elecciones, si tuvieron que hacerse, ¿no? Bueno, el guaraní está presente en mi vida y la de mucha gente que vivimos en este país desde la infancia, ¿verdad? Yo hablo guaraní gracias a mi abuela, que es como esas cuidadoras del fuego, esperando a que yo también vengo de una madre soltera, entonces la relación con mi madre se daba a la mañana o a la noche muy temprano, entonces todo ese transcurrir de la mañana, de la siesta, de la tarde, mi cotidiano siempre estuvo muy ligado a las mujeres y a mujeres que hablaban en guaraní, como ese idioma que históricamente fue confinado al ámbito privado y el español como lengua oficial, como lengua presente en las leyes, en las calles, etcétera, como ese idioma para el afuera o para la cuestión formal. Sin embargo, somos personas que hablamos una especie de español, eh, pero pensamos en guaraní porque realmente mucha gente sostiene que no somos bilingües, sino que somos disglósicos y también lo que realmente hablamos el día a día es si no es un guaraní, es un yopará, que sería como una construcción castellana en donde vamos metiéndole palabras en guaraní, ¿verdad? Entonces, nosotros nos decimos, estoy con pereza, qué caigüe que estoy, ¿verdad? Y caigüe, qué caigüe, caigüe sería el perezoso o ustedes tienen una palabra que es, no sé si es modorra, le suelen usar, o fiaca, creo que. Ah, sí, acá Bueno, sí. entonces, claro, entonces fiaca sería el caigüe nuestro, ¿verdad? Entonces, desde pequeño yo escuché, hablé y también entendía que fue siempre como un código para contarse secretos y para contarse cuestiones casi susurrándose en los 35 años de dictadura que tuvimos como país, ¿verdad? Que tuvimos entre comillas, digo, porque nos sigue gobernando el partido del dictador. Solamente del 2008 al 2012 hubo un recambio a nivel político que fue gobernado o sea, estuvimos gobernados por Fernando Lugo a partir de una alianza democrática para el cambio, pero solamente este proyecto duró 4 años para de vuelta caer en manos del Partido Colorado, que es un poco el partido que actualmente, ya desde la dictadura y actualmente nos gobierna. Bien. Has tomado la poesía como tu forma de expresión. Hay una publicación primera de tu obra solo, Primera Piedra, y ya vamos a hablar un poco sobre el contenido, la temática o lo que quisiste transmitir con esa obra. También perteneces a antologías. ¿Por qué la poesía y cómo comienza este contacto con la poesía en tu historia personal? Me remito también a la época de escuela y colegio, en donde me salía muy fácil decir las cosas a nivel escrito. De hecho, mamá cada mañana que salía a trabajar me dejaba dinero para comprarme un libro de cuentos, entonces tengo más libros de cuentos que autitos o trenes o cualquier otro, o armas, ¿verdad? Entonces, desde pequeño tengo esa cercanía, ese hobby, esa pasión por la lectura y por los libros. En el colegio siempre habían unos clubes, los sábados íbamos en turno extra al colegio y tenías materias que no se daban en la malla regular, entonces siempre yo estaba
en los clubes de biblioteca o amigos de los libros. Y a partir de ahí es que desde pequeño también mamá me inculcó ese hábito de la lectura. Y al fallecer mamá en el 2005, lo primero que hago es empezar a escribir. Entonces yo entro a la poesía como un acto de duelo y también a partir de un montón de mujeres poetas que me propuse leer. O sea, si bien justo recién estábamos hablando de Robabasto, si bien acá hay mucha literatura hecha por hombres, pero a mí me interesa desde el momento cero ver cómo escriben las mujeres, cuáles son sus temáticas. Para mí tienen otro tipo de voz, tienen otro tipo de tenor con respecto a plasmar y tomar la poesía como una bandera, como resistencia, como un canal de decir otras cosas que no se pueden decir por los largos años de patriarcado que tenemos, ¿verdad? Entonces, mi entrada a la literatura, específicamente a la poesía, es a partir de mi interés por saber y por admirar lo que hacen y lo que escriben las mujeres, y también ese acto de duelo que fue el que me empujó a decir, bueno, esto es lo que quiero hacer de manera sistemática, no sé si llamarle seria, experimental, pero esta es la forma en la cual, este es el lugar en donde me siento mejor expresando mis inquietudes, mis alegrías, mis tristezas, etcétera, siendo que yo vengo de una carrera de diseñador gráfico en donde el dibujo y la expresión estuvo como más, siempre más cercana también, pero la poesía fue lo que coló ahí, entró como en una rendija y vino para quedarse, ¿verdad? Porque para mí es como una gran inquietud, me genera siempre un montón de preguntas y como dice Clarice Lispector, escribir es tirar una piedra en lo hondo de un pozo, entonces parece que uno siempre quiere saber cuál es el límite de ese pozo y al parecer no tiene límite, ¿verdad? Has nombrado autoras, mujeres, si tuvieras que recordar, digamos, o autores que seguís leyendo, que son como una suerte de fuente de estímulo para la palabra poética, ¿cuáles nombrarías? Mira, comenzaría por Ida Talavera. Ella nace en el 1912 y en el 1926 lanza su primer poema. Es muy interesante su caso, porque si bien tiene un lirismo muy propio de esa época, en su poesía en español, al escribir en guaraní, ella genera un espacio más erótico para dar esa segunda veladura al ser mujer en una década con muchas prohibiciones para las mujeres. Ella toma al guaraní como ese idioma confinado al espacio privado y a la Ajá. poesía en guaraní para expresar su erotismo, por ejemplo. Después puedo citarte a Dora Gómez Bueno Dora Gómez Bueno de Acuña. Ella es una poeta muy interesante que también ya en la década del 40 empieza a publicar y de hecho se carteaba con Miguel de Unamuno, ¿verdad? Y él de hecho le, le, en una de sus cartas, él como que alaba su poesía, es una de las primeras también pioneras de la poesía en español y de la poesía en español con un tinte bastante erótico, pero también bastante crudo. Hay un poema en donde ella trata sobre el tema de un aborto involuntario para esa época, ¿verdad? Entonces me interesa ese juego y esa vuelta de tuerca que estas mujeres le dan a sus temas a veces dolorosos y empleando la poesía. Josefina Pla, que es una española que viene de Islas Canarias y viene un poco a inaugurar toda la cuestión moderna acá en Paraguay. Ella llega en el 26 y bueno, es una persona que se destacó no solamente poesía, en cuentos, novela, trabajó en la crítica de teatro, textos sobre cerámica, fue periodista, entonces también esos lugares de resistencia que toman estas mujeres poderosas y fabulosas para mí en una sociedad muy conservadora, muy pacata, que lo sigue siendo, ¿verdad? Con algunos pequeños aires frescos, pero creo que por eso es doble la admiración hacia el trabajo de ellas. De hecho, también Gabriela Mistral le alaba en una de sus cartas a Josefina Pla. Ella lanza unos cuadernillos del Colibrí, son unas ediciones bastante antiguas y Roberto Juarros le hace el prólogo, por ejemplo. Entonces también eran mujeres que podían sacar sus palabras fuera de este país. Carmen Soler, ella empieza a escribir en los 50, ella es nuestra poeta de la trinchera del Partido Comunista, varias veces encarcelada, torturada, ella termina falleciendo en Buenos Aires
y a ella le debemos esa crítica social de, a partir de la poesía dice, uno de sus poemas son penas encimadas, ser pobre y ser mujer, por ejemplo. Entonces, tiene una poesía hecha en los calabozos, hecha en el exilio, hecha en los escondites, y de hecho creo que es una de las poetas a las que debemos leer todos los días para no olvidarnos de que la palabra es un lugar de resistencia. Más adelante puedo citarte a Esther de Izaguirre, que a los 5 años viaja a Buenos Aires y ella hace toda su carrera en Buenos Aires. De hecho, es una de las fundadoras de la Asociación Americana de Poesía. Me tocó hacer un trabajo sobre su vida para un ciclo que se realizó en el 2019 a partir del pedido de dos poetas acá paraguayas, Estela Silvera y Luz Saldívar, donde el ciclo se llamó Poco puede la lluvia con las palabras, que es un fragmento del poema de Esther de Izaguirre. Y Esther es una persona fascinante que muy poco se la conoce en Paraguay. Tuve que contactar con sus compañeros de poesía en Buenos Aires, Lidia Vinciguerra, Gustavo Tizoco, bueno, gente que me pudo acercar datos de ella, porque solamente acá tenemos una antología y algunos datos muy generales. Y es muy interesante su poesía porque ella habla desde el exilio, de solamente el poco guaraní que se recuerda, le habla a sus muñecas de cuando era niña, lanza una revista, Napenay, que en guaraní, ahí en Buenos Aires. Entonces es muy interesante su trabajo y además su poesía, que pone el cuerpo de la mujer como el lugar de la morada, como la casa, como algo que está hoy y mañana puede no estarlo. Entonces, su poesía para mí es muy fundamental. Y de la gente nueva, te puedo citar a Amanda Pedroso. Ella es parte de un taller literario en la década del 70. El taller se llamó Manuel Ortiz Guerrero, que es un gran poeta en guaraní, que ponía letra a las guaranías de José Asunción Flores, que es un poco el creador del otro ritmo popular. Tenemos la polca y tenemos la guarania, que sería como una canción más de lamento, ¿verdad? Y actualmente un montón de compañeras Tengo. de poesía, por citarte a Aida Rizzo, a Giselle Caputo, a Lía Colombino, a Shirley Villalba, a un montón de gente que viene empujando su ser mujer a partir de la poesía y que me parece que tienen un mensaje y una voz muy interesante. El año pasado me tocó generar una antología de 4 de estas mujeres asuncenas que se publicó en Fracas, que es una revista franco-latinoamericana, en donde me nombraron como un poco corresponsal de Paraguay, ¿verdad? Con Bueno, respecto en realidad a este el mundo. recorrido que has hecho histórico de la mujer poeta paraguaya es realmente muy exhaustivo, muy pormenorizado. Es como que tendríamos que hacer un encuentro especialmente para esto y puede ser que lo hagamos. Pero quiero ir a tu trabajo, Primera Ya. Piedra, una publicación de tus poemas fuera de todas las colaboraciones que has hecho, donde impresiona que la temática entre el amor y la política está presente. Y entonces, ¿es esto uno de los objetivos de tu trabajo? ¿Hay una relación? ¿Cómo es una vivencia muy personal? ¿Qué es Primera Piedra en tu producción poética? Sí, Primera Piedra, Poesía ahí bajo el agua. Es un libro que viene gestándose desde los inicios de mis balbuceos poéticos, que datan del 2008, en donde por primera vez formo parte de un taller literario con todas las letras, por decirlo así, a cargo de Victorio Suárez. Y fue ir todos los sábados de ese año a ir a ejercitar la poesía, a escuchar autores, insistir en lo breve de la poesía, insistir en el valor del verso libre. Y eso fue como el germen que fue aumentando y haciendo crecer un poco la palabra que comparto con la gente, porque creo que la palabra ya no le pertenece al autor una vez que está hecha poesía, ya sea en un blog, en una revista, en un libro. Entonces, me gusta mucho ese concepto de Rancière, que habla del espectador emancipado y de que uno ya, la obra de uno ya no es de uno una vez que se publica. Entonces, a partir de ahí fui como viendo autores, siempre en la línea de ver qué están escribiendo las mujeres, y ahí di con Laura Yazán, con la cual hice un taller de casi 3 años a distancia, y también su poesía muy reveladora, muy incisiva, ¿verdad? Y es un poco esa línea es la que quería tomar.
Y bueno, posteriormente ya acá en Asunción, haciendo talleres con Lía Colombino, y el taller más reciente fue con Selva Almada, que estuvo por acá, en donde ahí coqueteo un poco con la cuestión narrativa, pero pues el Primera Piedra un poco contiene todo ese derrotero de saberse un poco diferente en una sociedad bastante pacata, bastante conservadora, y desde nuestras disidencias sexuales ver cómo podemos renarrar el amor, el desapego, el desprecio, el abandono, los estados de duelo, los estados de enamoramiento. Entonces, ver cómo esa voz que nos dicen que cada uno busca al escribir poesía, puede tomar otro rumbo, puede tomar otras voces. De hecho, luego de lanzarse ese libro, muchas personas jóvenes en su mayoría me escribían diciéndome, bueno, aquí estoy encontrando cosas que siempre quise decirlas y no las podría decir, especialmente personas del colectivo LGBT, ¿verdad? Entonces, creo que es como Primera Piedra, es esa piedra fundacional, pero también para mí es como un libro que lo dejo en el agua y que se Ajá. vaya, porque también ya tiene que ver con un Eduardo que ahora está en otro momento, ¿verdad? Entonces, creo que nos pasa a todos, ¿verdad? ¿No? Las personas que elegimos a la poesía como espacio de expresión. Comprendo. Ese momento, bueno, en ese momento también quería que charláramos sobre este proyecto Bien Cerca. Porque cómo uno hace llegar su producción poética, este mensaje que vos das a la gente, las editoriales, los encuentros personales, pero Bien Cerca es un proyecto, una idea, una práctica, como lo es, bueno, suspendido seguramente por este periodo que estamos viviendo, pero quiero que nos cuentes cómo nació Bien Cerca, poesía íntima en lugares públicos. Sí, Bien Cerca nace en el 2016. Un día me despierto, verás ahí atrás de mí toda esa biblioteca que tengo y otra que no se ve. Es una pulseada entre diseño y poesía. Y dije, bueno, no, me siento muy egoísta al ser repositorio de tantos poetas, de tantos textos, y esto tiene que salir afuera de alguna manera. Porque si bien hay tertulias o habían tertulias y encuentros, uno como que termina leyéndose con los amigos, con las amigas, ¿verdad? Con los colegas. Entonces decía, no, hay que salirse de ese espacio seguro que es el otro, que sabe que viene a compartir poesía y a leerte su próximo texto para el próximo libro, etcétera. Entonces dije, yo tengo que, esto tiene que salir de alguna manera. Pensé en abrir mi biblioteca para que la gente venga, dije, ¿qué pasa con mi privacidad, etcétera, etcétera? Entonces dije, bueno, la plaza, el espacio público tiene que ser, tengo que elegir una plaza, en esa plaza tengo que como casi seguir a la gente, a ofrecerle poesía, pero me parecía por otro lado invasivo. Entonces como que de la noche a la mañana la acción, como quiero entender que cobró vida, y me fue diciendo casi al oído que no puedo seguir a la poesía a la gente para invadir con poesía, sino que podemos hacer como un camino inverso a esa invasión, sino a un ofrecimiento. Entonces, un 26 de febrero, creo que del 2016, me senté en uno de los bancos de la Plaza Juan Eoleari. ¿Por qué esa plaza en el centro de Asunción? Asunción su centro está dividida en 4 plazas, está dividido. Entonces, una de las plazas se llama Juan Eoleari, que fue un poeta que reivindicó las figuras militares, a los dictadores. Entonces, también como una forma de dislocar ese nombre, ir a presentar otro tipo de poesía que no sea la oficial y la que hace loa a los grandes abusadores del poder o de los poderes. Entonces, la idea fue sentarme en un banco, poner unos carteles con unas flechas que preguntaban, ¿te leo poesía? Y esperar a que la acción se activara en el momento en que la persona se acerque, pregunte. Yo le doy el marco de esto mismo que te estoy contando. Un día me levanté, quería sacar esto afuera, y a partir de ahí se generó una pequeña rutina y unos pequeños textos, perdón, en donde fui diciéndole, bueno, la poesía es esto, entonces se instala en el espacio público, porque de un tiempo a esta parte Asunción se volvió bastante violenta, y el acercarme al otro puede significar una amenaza, un intento de robo, y más si sos mujer. Entonces, la idea de Bien Cerca era, si bien se invade el espacio personal, ofrecer a la, poesía, a la persona poesía en un formato íntimo, porque es casi susurrándole al oído,
¿verdad? Y con el poema detrás de la cabeza de la persona, y a partir de ahí generar unos segundos de complicidad, y luego la persona se lleva el poema que le tocó. Yo llevo preimpresos estos poemas, pero con las hojas boca abajo, una especie de tarot literario, y la gente va sacando del montón de hojas el poema que le parece. Entonces, bueno, en la mayoría de los casos, ese es el poder de la poesía, ¿verdad? Me decía, me parece que me está, para este momento justo de mi vida, me toca este poema, etcétera, etcétera. Entonces, fue siempre muy interesante. El 2016 lo hice solo, desde el 2017 me acompañaron personas y poetas que se sumaron a la causa, y vivimos un montón de cosas muy, muy desopilantes, insólitas, y como todos los eneros solía ir a Montevideo a pasar las vacaciones, también desde el 2017 se replicó. Unos colegas allá, poetas, siguieron haciendo la acción, y yo cada enero que iba compartía con ellos la acción. También lo hice en Clorinda, que es la ciudad más cercana de Argentina que tenemos acá, en un encuentro de artes performáticas. Y así fue que bien cerca estuvo en plazas, en parques, estuvo en la lectura, previa a la lectura de condena de unos campesinos por la masacre de Curuguaty, que es lo que le costó el puesto a Fernando Lugo en el 2012. Entonces fueron momentos también en donde llevar un poco de poesía, momentos muy terribles, y también en momentos en donde hubo ferias, hubo otro tipo de encuentros mucho más alegres, ¿verdad? Entonces, bien cerca, es una acción que fue cobrando vida, y tuvimos que pasarlo a lo virtual por la cuestión de la pandemia. Justamente la proximidad es lo que no podemos hacer. Y del año pasado, todos los domingos, iba diseñando unos volantes en las redes de Bien Cerca, y la gente empezó a enviarnos a nuestros buzones sus números de teléfono para que nosotros fuéramos un poco los acompañantes de esta cuarentena, a partir de envíos de audiopoemas grabados para estas personas, no solamente de Paraguay, sino de personas que están afuera, personas que se enteran por las redes, de Brasil, paraguayos que viven, por ejemplo, en Austria, en Barcelona, ni qué decir en Buenos Aires, ¿verdad? México. Entonces fue como acompañar esta acción aún en el encierro, ¿verdad? ¿En español o en guaraní? En español, y había pocas personas pidieron en guaraní, y ahí nuestra poeta María Esther Saracho, que es de Coronel Oviedo, es un poco la que mejor maneja la pronunciación de poética en guaraní, entonces ella un poco se encargaba de eso, pero la mayoría de de los poemas que enviamos fueron en español. Ajá. Bueno, has continuado esto de gestor cultural a través de la adversidad que nos atraviesa en este momento, y has encontrado recepción, lo que habla de que la poesía también es una posición política de organización de las personas en cuanto a lo creativo, al arte, a la belleza y al sentimiento, que es algo que nosotros tenemos que expresar todo el tiempo, y que la poesía lo logra realmente de forma muy profunda. ¿Cuáles son los próximos proyectos de Edu Barreto? eh, Muchos. Primero terminar una tesis de una maestría en comunicación que la tengo ahí pendiente. Pensar en el siguiente libro, el sucesor de Primera Piedra, que ya está terminado, porque imagínate, el 2008 hasta acá hay mucho texto hecho, también mucha cuestión descartada, y pensar un poco en cómo va a ir, hacia qué rumbo va a tomar, qué rumbo va a tomar la poesía que vengo escribiendo. Eh, y ver qué pasa con Bien Cerca, porque también eso es muy interesante. Bien Cerca es un espacio en donde leemos poetas que nos influenciaron o que nos afectaron, no nuestras obras, ¿verdad? Entonces es como un proyecto que va siempre en paralelo. Y eso creo que por ahora. Y también profundizar la vida de estas mujeres que te cité, porque si bien siempre hay como antologías oficiales de maestros del arte acá en Paraguay, las mujeres siempre están como en un segundo lugar. De hecho, me acuerdo que hace como unos años un poeta boliviano me contactó para que le cite nombres de poetas paraguayos, y los 5 nombres que me pidió fueron mujeres, y le sorprendió a él, ¿verdad? Entonces, no tengo nada en contra de los colegas hombres, pero ya tienen demasiada prensa y demasiados Claro. años,
y creo que es hora de visibilizar, además que somos un país que no se nos conoce por muchas razones que ahora no quiero detenerme en eso, pero encima poesía de mujeres siempre es un poco, hasta resulta casi a veces medio extraño, ¿verdad? Y algo que no tendría que serlo, ¿verdad? Comprendo. Bueno, agradecemos las mujeres y agradecemos las mujeres poetas en particular que haya un proyecto de este tipo, porque realmente a veces el aislamiento por cuestiones políticas o históricas oscurece la luz de estas escritoras, ¿no es cierto? Que seguramente va a ser muy bueno tu trabajo. Así que bueno, Edu Barreto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos en contacto, este espacio es para lo que necesites, para tu gestoría cultural en actividad constante y, por supuesto, acompañarte en tu trabajo como poeta, que lo seguiremos haciendo. Así que muchas gracias, Edu Barreto, por estar aquí con nosotros. Ahuye, Silvia, que sería gracias en guaraní. Gracias por este espacio muy urgente y muy necesario. Obviamente también ese trabajo de traer a mujeres a estos espacios también con el permiso que me toca pedir por ser un varón cis, ¿verdad? Entonces, sí o sí tenemos que seguir resistiendo, porque para mí la palabra actual es un poco ese verbo, se hace muy imperioso de cumplirlo, de resistir con todas estas oscuridades que se aproximan. Entonces la poesía creo que es un poco un puente, una puerta, y ante las violencias siempre poesía. Muchísimas gracias, Edu. Nosotros decimos, no reviente, lea poesía. No reviente, escuche poesía. No reviente, escriba poesía. No reviente, no les dé el gusto. Muchas gracias, Edu Barreto, por estar aquí con nosotros. Que nos siga abrazando la poesía como el Que nombre nos del siga sitio. abrazando. Gracias.